¿por qué es necesario tener un papa? ¿No? ¿Por qué un papa, pues, o renuncia o fallece la iglesia, los cardenales se reúnen para elegir el próximo papa? Un papa, pues, hace más o menos 1000 años, él normó la elección del papa que más o menos se asemeja a nuestros días, que es que el papa solo es elegido entre los cardenales, ¿no? Aunque también, padre, creo que cualquier persona antiguamente, ¿no? Era elegida también papa. Inclusive hubo 2 casos, si no estoy mal en la historia, donde que ni siquiera eran diáconos, eran clérigos, nada, y Sí, fueron elevados, fueron escogidos papas, y ahí fueron ordenados diáconos, sacerdote, en fin, obispo y después papa. Salve María, estimados amigos, bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen. Estamos aquí con el Padre Mauricio Galarza. Salve María, Padre, bienvenido a este podcast. Salve María. Vamos a tratar justamente de un tema muy interesante. Yo creo que a muchos les llama la atención, que es sobre la elección de un nuevo Papa, el cónclave, ¿no? Cómo se realiza, cómo es que el Espíritu Santo actúa en este momento, ¿no? Que cada vez que un Papa, pues, o renuncia o fallece, la Iglesia, los cardenales se reúnen para elegir el próximo Papa. Padre Mauricio, salve María, ¿cómo está usted? Muy bien, bienvenidos, queridos amigos. Vamos a iniciar el podcast rezándole un Ave María a la Santísima Virgen para que nos proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Nuestra Señora del Carmen, Ruega por nosotros. santos ángeles custodios. Rueguen por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María, Padre. Aquí a la Salve María. distancia estamos transmitiendo aquí, bueno, estamos desde Santiago, ¿no? Desde el estudio de grabación de nuestros hermanos aquí de Santiago, que estamos pasando un periodo. El Padre Mauricio en Quito, ahí. ¿Cómo está usted, Padre? ¿Cómo están todos allá? Bien, gracias a Dios. Aquí estamos con un clima un tanto frío, con mucha lluvia, pero bueno, Ujú. creo que son las plegarias que de hace unos meses que no llovía nada, puro incendio. Ahora Dios nos envía lluvia de sobra. Fenomenal, en abundancia. Fenomenal, Padre. Padre, para empezar un poco ya con el tema que nos reúne aquí en este podcast, yo creo que sería interesante que la gente un poco saber, ¿no? ¿Por qué es necesario tener un papa? ¿No? ¿Por qué un papa? ¿Cuál es la importancia del papado? ¿No? ¿Para qué interesa? ¿Qué nos interesa este tema? eh, la figura de un papa, ¿no? Sí, claro. Se me viene ahora a la mente una metáfora del doctor Plinio Correa de Oliveira, nuestro fundador, junto con Monseñor John Cladías, que él decía respecto de este mismo tema, que él ponía como ejemplo una metáfora de un ciudadano de Inglaterra, que cuando pasa en Londres, hablemos de un ciudadano londinense, Ujú. que, como ustedes saben, los ingleses tienen un respeto muy grande por los horarios, ¿no? Entonces tienen el té de las 5 de la tarde, tienen todo muy bien Se habla de la cronometrado. puntualidad inglesa, ¿no? Puntualidad inglesa, exacto. Y ellos pues tienen como punto de referencia para igualar sus relojes el famoso Big Ben de Londres, ¿no? Que es creo que es el reloj más famoso del mundo. Por lo Una menos torre lindísima, ¿no? se habla mucho de él y todo. Entonces el inglés, decía el doctor Plinio, cuando pasa por la calle, él mira su reloj, hablemos de relojes que antiguamente eran de cuerda, ¿no? Ujú. Pero ni tan así tampoco pueden ser digitales. Pero mira el Big Ben de Londres y él sabe que la hora exacta es el Big Ben. Entonces el ciudadano tiene que estar mirando su reloj y si es que acaso se atrasó, se adelantó un poquito, lo iguala, ¿no? Entonces todos los relojes, digamos así, de los ciudadanos ingleses están en consonancia con el Big Ben. Pero si se daña el Big Ben, pues entra como una especie de desorden Ujú. psicológico y que ya, por lo que sé, solo una vez en la historia se dañó el Big Ben de Londres y eso provocó un malestar muy general pues entre los ciudadanos, ¿no? Fue algo muy sonado y muy comentado. Pero el doctor Plinio decía que el papado tiene ese mismo papel. Él tiene un papel por el cual los católicos afinan
ponen en consonancia su fe con la cabeza de la iglesia, el Santo Padre. Ahora bien, aquí vamos a ver un poquito de detalles, porque el Papa puede equivocarse. No quiere decir que yo voy a igualar mi reloj con el error del Papa, que los ha habido. Aquí hablamos de ocasiones en que el Papa opina, por ejemplo, cosas al respecto de la política o al respecto de la economía o opiniones, en fin, ramas que no tienen que ver mucho con la fe de la iglesia. Pero en dos puntos es que los católicos debemos ver a nuestro Big Ben, en todo lo que se refiere a la fe y la moral. Y aquí cuando se habla de fe y moral, estamos hablando en la doctrina infalible de la iglesia. Es decir, cuando la iglesia proclama una verdad de fe que todos deben creer, ¿no? El Papa, por ejemplo, no puede, por ser Papa, abolir los mandamientos de la ley de Dios. Claro. Él no tiene autoridad para eso. Esto es lo que dentro de los estudios teológicos, canónicos, se llama el derecho divino. El derecho divino está por encima del derecho eclesiástico, ¿sí? La iglesia lo que hace es administrar los tesoros los tesoros que Dios colocó en la iglesia y darle continuidad a lo que ya fue dicho y establecido. Mañana el Papa no puede decir, mire, sabe que el quinto mandamiento ya no existe, vamos a borrar y vamos a poner otro o lo quitamos. No puede. Claro, inclusive, padre, existe una cierta confusión a veces porque la fe, la verdad como tal, la suma verdad es nuestro Señor Jesucristo y bueno, él lo mismo lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa verdad que es única, pues cuando el Papa la manifiesta, siempre y cuando sea ex cátedra, o sea, hay una serie de requisitos, eso sería para otro podcast, pero cuando el Papa lo dice de ex cátedra, o sea, lo dice como pastor, como doctor de la Iglesia Universal, con una serie de un ceremonial y define, etcétera, etcétera, justamente es infalible. Pero si el Papa o un obispo, o bueno, uno empieza a hablar de matemáticas, empieza a hablar de comida y tal, y tengo un gusto, no me cometo un error matemático, cosas así, ahí no entra la infalibilidad y ahí no entra este aspecto de fe y moral. O sea, a veces la gente se confunde porque, no, ¿qué pasa? Que tal obispo dijo tal cosa. No, está bien, es su gusto, es su forma de pensar, es su forma de ver la cosa, o tal vez usted entendió mal, ¿no? O sea, en ese sentido hay que ser muy respetuoso por un lado, pero también muy cuidadoso, porque no todo lo que una persona lo diga, por ejemplo, yo estoy caminando por un lugar con una autoridad religiosa y dice o hace un comentario, es ya la verdad, ¿no? Me parece que eso es importante marcarlo, ¿no, padre? Claro. Si hay un caso, entre varios, no es el único, de un papa que creo, si no recuerdo mal, se llamaba Inocencio III, que él era escritor, le gustaba escribir, tenía libros, los publicaba, los distribuía, y en determinado momento él escribió un error dogmático, ¿sí? Un error de fe. Y los cardenales le hicieron caer en cuenta. Entonces, pero era el Papa que escribía así, pero no lo hacía en ese momento como usted mismo mencionaba, que la Iglesia lo proclama ex cátedra, como doctor de la Iglesia, como pastor universal, y lo define, ¿no? O sea, no era una afirmación solemne, sino más bien era una afirmación opinativa, era una cosa de él, personal, y que al final se dio cuenta del error y fue corregido, ¿no? Exactamente. Entonces, interesante eso, padre, porque claro, en el mundo de hoy, donde no sé si te has escuchado, padre, que se habla muchísimo de que cada uno posee la verdad, ¿no? Ah, Y sí. que yo pienso así, tú piensas así, una es tu verdad, es mi verdad, respetémonos. No es tanto así cuando se refiere en materia de fe, en materia de moral justamente. La verdad es única, no pueden haber varias verdades. Así, exactamente. Hace poco estaba escuchando una reunión del doctor Plinio Correa de Oliveira. Él decía que la verdad es más íntegra en las personas que están más seguras. Las personas que son inseguras no están seguras de la verdad porque su verdad no es entera, no es completa. A medida que una persona conoce, ama y practica la verdad, la persona es más segura, es menos insegura. Hablemos en aspecto de nervios y de cosas, no Sí, sí, hablamos. Y entonces hay muchas personas que
tienen como que una parcela de la verdad y se nota eso porque son muy inseguras. No tienen seguridad porque hay una gracia especial con la verdad entera y completa, ¿no? La verdad es el caso, por ejemplo, de Pilatos, ¿no? Pilatos, Ujú. cuando estaba interrogando a nuestro Señor le dice, el que es de la verdad está conmigo. El que está conmigo está con la verdad. Y hay Pilatos, que era, pues, miembro de el Imperio Romano, que era, en ese sentido, pues, los que dictaban cátedras de derecho y de la verdad, en el fondo de lo que ellos conocían y pensaban que estaban bien, queda inseguro. Y le pregunta a Pilatos, ¿y qué es la verdad? Entonces, aquel que supuestamente estaba seguro, queda Mm, inseguro delante de la verdad. exactamente. Inclusive muchos teólogos dicen que justamente la persona para tener esta capacidad de no errar, de tener la verdad, uno de los puntos más importantes es ser inocente, ¿no? El Eso. inocente, la persona que está íntegra, justamente posee, no está en pedacitos su propia verdad, ¿no? La propia verdad la Ujú. tiene completa y tal, pero la verdad del ser humano tiene que estar siempre iluminada por la verdad absoluta que es Dios, ¿no? Claro, No es que cada uno cosecha su verdad, ¿no? así es. Eso es relativismo. Así es. Padre, entonces, ahora un poco para ver un poco cómo es un cónclave, ¿no? Inclusive hemos tocado este tema a propósito, bueno, porque es un tema muy interesante para la historia, dentro de la historia de la iglesia como católicos, muy interesante siempre saber cómo es el proceso de la elección de un santo papa, de un pontífice, y también inclusive porque han sacado todo tipo de películas o de cosas medio malucas, eh, y que distorsionan completamente esta gran verdad, ¿no? De la iglesia y esto que es algo muy, muy importante, ¿no? Entonces, padre, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es propiamente el proceso para elegir un nuevo papa? Bueno, esto a lo largo de los siglos ha ido cambiando. Todos Claro. entenderán que en los primeros años de la iglesia, pues después de la muerte de San Pedro, los que estaban más cerca de San Pedro, que eran los clérigos, que eran sacerdotes, obispos, diáconos y el pueblo, entre ellos elegían el sucesor de San Pedro, ¿no? Y así sucesivamente pasó esta costumbre durante algunos siglos, hasta que un papa, pues hace más o menos 1000 años, él normó la elección del papa que más o menos se asemeja a nuestros días, que es que el papa solo es elegido entre los cardenales, ¿no? Y es algo muy Mm, razonable porque los cardenales son personas que en principio pues deben ser personas de mucha cultura, de mucha sabiduría y en general personas de edad, porque pues hay un dicho que dice, si la vejez pudiese y si la juventud supiese, claro. ¿no? O sea, al anciano pues le falta salud, dinamismo que el joven lo tiene, pero al joven le falta la sabiduría de los años de las personas adultas, la Así es. experiencia, ¿no? Entonces, por eso es que los mayores en general aconsejan a los menores para que no cometan errores que ellos ya cometieron en el pasado. Claro. Asimismo, claro, los cardenales son personas que ya han pasado por vientos, tormentas y tempestades, y por esa razón, pues, se concluye que los más capacitados serían algunos de los cardenales para dirigir la iglesia, para ser papa, ¿no? Aunque también, padre, creo que cualquier persona antiguamente, ¿no? Era elegida también papa. Inclusive hubo 2 casos, si no estoy mal en la historia, donde que ni siquiera eran diáconos, eran clérigos, nada, y Sí, fueron elevados, fueron escogidos papas, y ahí fueron ordenados diáconos, sacerdote, en fin, obispo y después papa. O sea, todo esto de aquí, sí hay esa posibilidad, porque digamos, claro, sí, sí. hubo, ¿no? Uno de los casos de la historia fue el de San Fabián, en el siglo III más o menos, que él estaba entre el pueblo congregado en el momento en que estaban eligiendo un papa. Estaban toda la cúpula de la iglesia de la época reunida, claro, naturalmente dentro de una casa, un lugar físico, pero ellos estaban afuera como pueblo esperando en la plaza. Y ahí es que este hombre que era agricultor, estaba entre el pueblo, muy piadoso y todo. Una paloma del cielo baja y se posa sobre Fabián. Y ahí todo el pueblo lo aclamó como papa. Mm, Entonces fue electo por aclamación popular
y es santo, San Fabián. No se sabe mucho de la vida de él, es muy poco lo que se sabe, pero sí existió este caso en la historia. Sí, o sea, una persona que no era ni diácono, ni seminarista, nada, pero poco después de este hecho, pues él recibió las órdenes sagradas para poder llegar a ser papa, ¿no? Y eso sí existe. Ahora aquí, dentro de lo que usted me decía, hermano Jonathan, el cónclave, pues es la reunión de los cardenales que hablemos para nuestros días. Hasta hace pocos días, la estadística de los cardenales eran de 252 cardenales que existen en el mundo entero, pero no todos pueden votar. La norma es que solo pueden votar los papas que son menores de 80 años. Y siendo así, son 136 electores. En este momento hay 136 que pueden votar válidamente para poder tener un nuevo papa, ¿no? Ahorita que estamos en estas circunstancias, pues la expectativa es de esto, ¿no? Claro. Cuando fallece un papa, padre, ¿qué pasa? ¿Cómo es un poco más o menos el ceremonial? Porque la iglesia está, pues, siempre está llena de ceremonial, ¿no? Sí, eso es. Liturgia. Es muy, muy, muy bonito eso, ¿no? Claro, una persona fallecida, un cuerpo tiene un carácter sagrado, ¿no? Tiene algo de sagrado. Infunde respeto ver un cadáver, ¿no? De una persona recién fallecida. Aún más de un papa. Un papa, pues, hay toda una áurea, ¿no? Encima de él, que infunde más respeto aún todavía que cualquier cuerpo. Y así es que un cardenal, el Camarlengo, que es un papa que ejerce la autoridad transitoria de la muerte de un pontífice al nombramiento de otro. Y hablemos de autoridad apenas administrativa. Él en ese momento, pues no es que proclama dogmas de fe o ese tipo de cosas. Es una autoridad que es para que la parte ritual, la parte del cónclave se desarrolle de la mejor manera, ¿no? Y este camarlengo, pues el actual camarlengo es el cardenal Kevin Farrell, que tiene ese encargo de verificar la muerte del Papa. ¿Y cómo lo hace? Pues manteniéndose la tradición, pues debería ser como ya hace algunos siglos, que entran dentro de la habitación del Papa, ya se sabe que está muerto. Ya Claro, el médico médicamente hoy en día. ya certificó, ya se sabe. Solo que hay un ritual bonito que existía y que creo que se mantiene todavía, me parece, que entra el camarlengo acompañado de otros cardenales, obispos, hace unas oraciones y con un martillito de plata le golpea en la frente 3 veces y le pregunta, no por el nombre que él escogió de papa, sino por su nombre de bautismo. Le dice, fulano de tal, ¿estás aquí? Entonces, bueno, evidentemente no responde. Y ahí certifican como parte del ritual de que el papa ha muerto, ¿no? Enseguida de la muerte de él, lógicamente vienen oraciones, hay unos responsos, etc. Y después lo que hace el camarlengo es tomar el anillo que tiene el papa, que es un anillo único, con el cual, digamos, se reconoce la autoridad actual de él y lo destruye. Para que el anillo del pescador que se conoce. Así es, el anillo del pescador. Destruye ese anillo para que nadie se abrogue la autoridad de él. Es una cosa simbólica más bien, ¿no? Lo que se sabía que antiguamente, cuando apareció el anillo del pescador, no sé si fue más o menos en la época del Renacimiento o fines de la Edad Media, que en el anillo él tenía su sello repujado, ¿sí? Entonces, para que un documento sea oficial, él de este anillo tomaba un poquito de tinta y lo ponía en el documento y lo sellaba. Claro. Entonces, ese sello era único. Por eso, hoy en día ya no es así, pero tiene esa raíz simbólica este anillo del pescador, ¿no? De que solo ese papa puede usarlo. Y destruido vendrá el nuevo y que nadie lo suplante o cometa una falsificación. Esto, padre, del inicio, digamos, esto, claro, aquí es cuando fallece el Santo Padre. El inicio del cónclave también se puede dar por renuncia, ¿no? Como sí, pues. no es muy común, pero bueno, como el caso del Papa Benedicto XVI, ¿no? Sí, claro. Este ejemplo, pues creo que todos más o menos lo guardan en la memoria, pero
Lo vivimos. A partir del momento en que él renuncia, hay un plazo que el mismo Papa en funciones lo da para cesar su pontificado. Y solo a partir de la conclusión del pontificado, que el mismo Papa que renuncia lo coloca, equivale también a la muerte del Papa. En ese espacio, la norma es que hay un periodo de 15 a 20 días para llamar al Convocar. cónclave, ¿no? A los cardenales, y ahí se reúnen a puerta cerrada. Es una costumbre que hubo desde fines de la Edad Media, de que los cardenales no sean mal influenciados y que se mantengan en sigilo para elegir algo tan importante que es dirigir a tantas almas en el mundo. Y por eso la palabra cónclave viene de cum clave, de latín, que es bajo llave. Entonces los cardenales quedan encerrados bajo llave. Hoy en día no es tan estricto eso porque al final los cardenales tienen que ir a dormir, tienen que comer. Entonces salen hasta, en principio, hasta hoy en día, vamos a ver qué va a pasar después, pero es en Santa Marta, en la casa Santa Marta, donde se reúnen ellos. Está el hospedaje y la comida para todos ellos. Y ellos tienen un juramento que lo hacen antes del cónclave de no comentar nada a nadie que no sea fuera del círculo de cardenales, ¿no? Entre cardenales, pues, pueden conversar del tema, qué sé yo, pero afuera nada. Inclusive contaba alguien que dentro de la historia de la iglesia que estamos llenos de hechos, que antiguamente, cuando empezó el cónclave, se demoraba muchísimo tiempo en elegir el papa. Entonces a veces eran cónclaves larguísimos. Entonces establecieron una norma que fue que el primer día que todos llegaban, pues los alimentos eran muy buenos, etcétera. El segundo día era menos comida, el tercer día y a partir del cuarto día era pan, agua y vino. Así es. Entonces, de dieta estricta, de tal manera que o acaban rápido o no. Claro, porque claro, la iglesia no puede permanecer mucho tiempo sin una autoridad. Hoy en día ya no existe esa norma, ¿no? Esa norma ya no. Y aquí, hermano Jonathan, si me permite un comentario. He escuchado entre personas, mismo más o menos estudiadas, fíjese, de que tienen esta frase, el Papa lo elige el Espíritu Santo. Sí. Y aquí quiero leer un documento que es de el Papa Benedicto XVI, cuando era cardenal Ratzinger. Esto ocurrió en una entrevista en televisión. Fíjese esto, los estudiosos pueden ponerse ahí en búsqueda. Fue en la televisión bávara cuando le preguntaron sobre que el Espíritu Santo es el que escoge al Papa. Esa es la idea, la creencia general. Y el Papa Benedicto, en esa época cardenal Ratzinger, dice así: no lo diría en el sentido de que el Espíritu Santo escoge al Papa. Yo diría que el Espíritu no toma exactamente el control del asunto, sino que más bien, como buen educador, por así decirlo, nos deja mucho espacio, mucha libertad, sin abandonarnos por completo. Por lo tanto, el papel del Espíritu Santo debe entenderse en un sentido mucho más elástico. No que Él dicte el candidato por el que uno debe votar. Probablemente la única garantía que Él ofrece es que la cosa no pueda estar totalmente arruinada. Ahí Él hace un espacio, una pausa y dice, bueno, hay demasiados ejemplos contrarios de papas que el Espíritu Santo obviamente no habría elegido. Y así fue a lo largo de la historia, pues solo para recordar los más famosos, estos papas Borgia, creo que era Alejandro VI, si no recuerdo mal, que tuvieron una vida disoluta de escándalos, de comilonas, de borracheras y etcétera, 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 que era un escándalo para la cristiandad. Sin embargo, ellos nunca, a pesar de su vida disoluta, ellos no contradijeron el dogma. O sea, ellos no predicaron la herejía, no contradijeron la fe ni la moral, a pesar de que no practicaban. Pero ellos no publicaron una enseñanza contra la fe y contra la moral. Es decir, que en este sentido lo que dice el Papa Benedicto se cumple aquí. Es decir, que el Papa evita esos desastres, digamos. O sea, y así también han habido antipapas, ¿no? El famoso gran cisma de Occidente, ¿no? Que fue más o menos del siglo XIV y siglo XV, pues hubo en determinado momento 3 papas. Claro, que a las tantas era uno legítimo y 2 antipapas, pero al final fueron abolidos los 3
Y la cristiandad pasó un periodo de 40 años en que unos se decían partidarios de este papa, otros partidarios de aquel otro. Y fue una prueba que Dios colocó por el pecado que cometió la Edad Media al haber adherido al Renacimiento. Que, Claro. como ustedes saben, en el Renacimiento la idea filosófica era esta: el hombre es del centro y no Dios. Entonces Dios pasó, como en la Edad Media era el centro, ahora ya no. El centro es el hombre. Y así hasta nuestros días más o menos esta filosofía se ha arraigado. Entonces ahí vino como un castigo para la cristiandad, porque unos y otros pues luchaban por su papa, comillas, legítimo, y al final fueron abolidos los 3 papas y elegido uno que culminó con el nombramiento de Martín V, se llama, en el Concilio de Constanza, que a partir de ahí solucionó este problema. Pero bueno. Inclusive, padre, si no estoy mal, disculpe, han habido 36 antipapas en la historia. 36. Antipapa no se refiere tanto al como el anticristo, ¿verdad? Antipapa se refiere sobre todo en el sentido de que no era legítimo. Así es. No es que era un contrapapa, que hacía lo contrario al papa, sino es que no era legítimo en ese sentido. Inclusive, padre, hay un hecho interesante que cuenta que, por ejemplo, San Hipólito, cuando él fue escogido papa, él era antipapa. Y por asuntos políticos él fue a la cárcel. Cuando llega a la cárcel, a las tantas llega otra persona que era San Ponciano. San Ponciano era el papa legítimo. Entonces en la misma cárcel estaba el papa y el antipapa. Qué cosa. Entonces ahí él recibe, claro, reconoce la supremacía de San Ponciano en obediencia, etcétera, y él se sometió inmediatamente al legítimo papa y murieron mártires los dos, y los dos tienen la fiesta en agosto, el mismo día, San Hipólito y San Ponciano, pero antes del uno era antipapa y el otro era papa, ¿no? ¿No? Entonces, claro, había intereses políticos, había intereses, en fin. Y es bonito esto que, a pesar de eso, que un círculo político, en un círculo, hablemos de instituciones civiles, empresas, esto que sería motivo para destrucción de un emporio, de una asociación, el Espíritu Santo de tal forma está con la iglesia, que a pesar de esos errores humanos, la iglesia continúa, la iglesia va, la iglesia sigue su camino, pero es para darnos cuenta de que la iglesia es una institución divina y no humana. Humana en el sentido de que los miembros, pues lógicamente, pues son de carne y hueso, pero que con los errores que comete, sin embargo, el Espíritu Santo sigue guiando a la iglesia y sigue suscitando hombres y mujeres santos, que han sido hombres claves en la historia. Hombres que han tenido un papel de salvar a la iglesia, por ejemplo, en momentos sumamente difíciles, como es el caso, por ejemplo, de San Ignacio de Loyola, que si no hubiera aparecido esta vocación que Dios mandó, el protestantismo hubiera conquistado prácticamente el mundo entero. Así es, San Francisco, etcétera. En fin, padre, entonces vamos otra vez al cónclave. En el cónclave fallece el Santo Padre o renuncia, ya lo vimos, y ahí usted decía entonces, en un tiempo determinado, se llama al cónclave y se reúnen los cardenales, ¿no? Electores se reúnen. ¿Y ahí qué pasa? ¿Cómo funciona esto de la elección? ¿Dónde se reúnen? ¿Cómo funciona? En primer lugar, por la tradición de la iglesia, pues lógicamente hay una oración. Esta oración es la oración de la iglesia, el sacrificio de la Santa Misa, que es una misa que se llama Pro Eligendo Pontífice, ¿no? Pro Eligendo Papa, que es para elegir el Papa. Lógicamente esta misa pues se la reza excepcionalmente porque hablemos del siglo XX, pues hubo 6, 7 papas, entonces esas 6, 7 misas en todo el siglo. O sea, no es que se celebra todos los días. Pero bueno, en el sentido de que puede ser celebrada varios días, eso sí, pero me refiero a que esa misa es para este periodo, es para este momento, ¿no? Y bueno, la primera misa que celebran pues son los cardenales y ahí van a la Capilla Sixtina, que es donde son las votaciones para elegir papa, y según la normativa de la iglesia, hay 2 votaciones, pueden haber hasta 4 votaciones, 2 por la mañana, 2 por la tarde. Si hubiera una quinta votación, dice el reglamento, pues que esa votación es inválida, ¿no? Entonces generalmente son 2-2. Aquí nos viene el recuerdo del humo negro, el humo blanco, que al término de cada votación, la iglesia ya de siglos
tiene esta costumbre, porque todos afuera de la Capilla Sixtina, en este caso, están queriendo saber, bueno, ya eligieron papa, no eligieron papa, ¿qué pasó? Entonces es bonito la iglesia, pues quema los papeles de la primera votación cuando no ha sido elegido el papa y ahí sale humo negro. Ponen unas Y lo sustancias. queman con paja seca. Sí, antiguamente lo hacían con paja seca, pero hoy en día han puesto unos químicos, es como más moderno. Pero bueno, Ya. no, da lo mismo, digamos. Antiguamente sí, paja seca para cuando era El humo negro. el humo negro y paja verde cuando era humo blanco. Pero ahora no, ahora son unos químicos, pero el resultado, digamos, es similar. Sí. Y cuando sale el humo blanco, pues ahí, en general en la Plaza de San Pedro, donde se reúnen los fieles, pues hay ovación, hay vivas, viva el Papa, etcétera, etcétera. Y ahí poco después de que se elige Papa, bueno, primero internamente hay una interrogación al cardenal elegido, que puede ser cualquiera de los presentes. E inclusive, en estricto senso, puede ser también un cardenal que no esté en las votaciones, un cardenal ausente, es decir, un cardenal que no tiene derecho a voto, pero que puede acontecer de que lo elijan sin estar presente ahí. También es válido. Para que sea papa tiene que tener ¿cuánta mayoría? Los 2/3, ¿no? 2/3. Sí. 2/3. Y ahí es electo papa. Mientras no haya 2/3, pues las elecciones continúan, ¿no? Y el candidato, pues, puede ser cualquiera de los presentes, como que hay una cierta fama de unos y otros y cada uno vota por el que cree que es más conveniente. El papa, pues, toma un papel, el cardenal, claro, escribe el nombre de su favorito como papa y lo introduce, es bonito, en un cáliz, ¿no? Un cáliz parece que es de oro, en un vaso sagrado, o sea, no es en una cajita cualquiera. Ahí depositan los votos. Si no es un cáliz, es un copón grande de oro, ahí depositan los votos. Y al final, pues, el que dirige ahí la votación, el cardenal, coloca a conocimiento de todos el número de votaciones de cada candidato. Y así es que se van sucediendo las votaciones. Naturalmente hay espacios en que conversan cardenales unos con otros y tratan de ponerse de acuerdo, ¿no? A ver a quién elegir. Y bueno, y esto pues nos sirve a nosotros para rezar por el próximo papa, rezar para que ese pontífice sea realmente un instrumento divino y que sea un papa de acuerdo a la ley de Dios. Bueno, y también hay algo importante, que el que es elegido papa tiene que aceptar la elección. O sea, no simplemente le eligen y ya. San Pío X, por ejemplo, fue un papa santísimo que él, cuando salió elegido, no aceptó varias veces, cosa que los cardenales estaban un poco tensos porque ya lo habían elegido hasta una segunda, tercera votación, si no recuerdo mal, y ahí él no quería por la responsabilidad que sabía que se venía encima. Él sabía que Dios le va a juzgar por todas las almas que están en el mundo entero, por lo que él haga bien o haga mal, Dios le juzgará, ¿no? Y él tenía ese recelo. ¿Cuántas almas se pueden perder en el mundo con una actitud? Hablemos solo un mal ejemplo que él dé ya es ocasión de pecado para muchas personas. Imagínense para el mundo entero. El Papa no puede dar escándalo, porque él sabe que eso va a estar en la balanza del juicio divino. Ese era el miedo de San Pío X, entre otras cosas. Pero al final aceptó, y bueno, fue un Papa muy, muy santo. Pero si el Papa acepta, pues ahí enseguida asume el nombre que él quiere como pontífice, y luego pues se publica, ya sale para el público el nombre, y el Papa sale al balcón ahí del Vaticano, Inclusive, padre, a propósito del nombre, se sabe que dentro de los 1000 primeros años de la Iglesia, solamente 2 papas se cambiaron el nombre. Y dentro de los 1000 años siguientes, solo 2 papas no se cambiaron el nombre. O sea, esa es una costumbre que con la Iglesia lo fue aceptando, porque el nombre es muy importante, ¿no? El nombre define la misión de la persona. Así es, el Papa, claro, los cardenales en general tienen cultura, saben la tradición de los papas y eligen pues un cierto nombre de papa, cuyo número, claro, a veces como Benedicto XVI, vendrá Benedicto XVII, pero ese Benedicto ya tiene más o menos como un tipo de pontificado, digamos. Y bueno, y ahí pues empieza los preparativos para la ceremonia oficial de posesión del pontificado, pues del nuevo pontificado, y que, como ustedes saben, pues en el caso
de los papas que han tenido ya la televisión, ¿no? Como medio de comunicación, pues todo el mundo se va enterando, ¿no? Y hoy en día, pues con las redes sociales, en el mismo instante que está haciendo la misa Claro. de la posesión del nuevo papa, pues todos están pendientes. Así que debemos rezar por el Santo Padre, la misión importante que tiene, y pedir a la Iglesia que envíe Papa Santo. Eso Así sería. es, así es. Recordar que nuestro Señor, ¿no? Él dijo justamente, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está edificada en esta piedra que es, es San Pedro, ¿no? Y sus sucesores legítimos y que tiene las llaves del reino de los cielos, ¿no? Entonces no es poca cosa. Así es, así es. Y Y fenomenal. pidamos. Bueno, claro que sí. Muchísimas gracias, Padre Mauricio, por abordar este tema tan interesante, que yo creo que nos da como para en las próximas poder inclusive profundizar un poco más sobre qué es la infalibilidad pontificia, sobre esto también de los papas, antipapas, que también es un tema de la historia de la Iglesia muy interesante, que yo creo que a nuestros amigos les va a gustar muchísimo. Y, en fin, Padre, le agradecemos mucho por su tiempo y bueno, recemos a San Pedro y a Nuestra Señora que nos ayude también, ¿no? Para terminar este Vamos a podcast. invocar a San Pedro y a San Pablo, que son columnas de la Iglesia, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. Nuestra Señora del Buen Suceso, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, Rueguen por nosotros. Muy bien, nos despedimos con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy bien, ha sido una alegría haber estado con ustedes, hermano Jonathan, pues, y a todos ustedes, salve María. Salve María, Padre Mauricio, salve María a todos los que nos acompañaron en este podcast de los Caballeros de la Virgen. No olviden de compartir, no se olviden de compartir, también de participar con los comentarios de este video. Y nos vemos hasta la próxima, si Dios quiere. Salve María.